Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Erika Conde Sánchez, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, mi matrícula es la 22006252, curso el módulo de Sociedades y Contratos Mercantiles, realizo el reto 5, aplicaciones prácticas a la norma de los contratos mercantiles internacionales. Estudio la licenciatura en Derecho y mi asesor es el licenciado Alfredo Chávez Aguado. Procederé a leer el caso. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró contrato en el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno, una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correo electrónico. El precio pactado fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía al hospital, la revisaron y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas, aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de 10 de cama del hospital estaban afectadas. 1. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebran las partes? Un contrato de compraventa mercantil internacional, siendo acuerdo por ambas partes. Aunque su situación geográfica sea diferente, también se puntualiza que la Convención de las Naciones Unidas sobre la compraventa internacional de mercadería se manifiesta su regulación en ella. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre la compraventa internacional de mercadería 2011, artículo 1, fracción 1. El presente convenio se aplica a los contratos de compraventa de mercadería entre partes que tengan su establecimiento en estados diferentes. En su fracción 2, se tendrá en cuenta el hecho de que las partes integran su establecimiento en estados diferentes cuando ello no resulte del contrato, ni de los tratos entre ellas, ni de la información relevante por las partes en cualquier momento antes de celebrar el contrato o en el momento de su celebración. Artículo 3, fracción 1. Se considera compraventa los contratos de suministro de mercadería que deben de ser manufacturados o producidos a menos que la parte que los encargue asuma la obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para esa manufactura o producción. Artículo 7, fracción 1. En la interpretación del presente convenio se tendrá en cuenta su carácter internacional y las necesidades de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional. En ese mismo artículo, en la fracción 2, las cuestiones relativas a las materias que se rigen por el presente convenio que no estén expresamente resueltos en ella dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se basa el presente convenio o a falta de tales principios de conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas del derecho internacional privado. 2. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? Sí. Según el diccionario panhispánico jurídico español puntualiza que es de carácter internacional el contrato de compraventa, vínculo con más de un ordenamiento jurídico. Asimismo, un contrato comercial internacional es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes. El objeto de este es crear, transferir, modificar o extinguir o exigir derechos y obligaciones bajo el amparo de una ley. Generar contratos comerciales que garanticen el cumplimiento de las responsabilidades, el alcance de sus objetivos y la prevención de riesgo o complicaciones. Beatriz Scotti, 2012. ¿Qué tipo de contrato por medio electrónico identificaste? En este caso, el contrato de compraventa mercantil internacional por medios electrónicos fue el que identifiqué, ya que es un acuerdo entre dos países que se encuentran geográficamente en distintos lugares. Asimismo, intervienen el vendedor, que es el exportador, con la finalidad de entregar al comprador, que es el importador, la mercancía, que es la mercadería, mediante el contrato en tiempo, forma y plazo que se puntualiza en el MIFUD 2016. Se considera que el Hospital Caminemos Juntos y Collins & Phillips se encuentra en este tipo de contratos. Respecto a la forma de perfección del contrato es cuando la oferta se acepta mediante la firma electrónica del contrato. Por ende, la Convención de las Naciones Unidas sobre del comercio internacional garantizado con los tratos concertados electrónicamente y las comunicaciones intercambiadas por medios de
por medios electrónicos tengan la misma validez y sean igualmente ejecutables por los contratos y las comunicaciones tradicionales sobre papel. Naciones Unidas 2005. Según el Código de Comercio, en su artículo 48, los convenios y contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o a las condiciones que ésta fuera modificada. 4. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? El convenio de Viena se puntualizan las obligaciones del comprador así como del vendedor. Según el convenio de Viena de 1980, en su artículo 30, puntualiza que el vendedor deberá entregar la mercadería, transmitir su propiedad y entregar cualquiera de los documentos relacionados con ella en las condiciones establecidas en el contrato y en el presente convenio. Lo mismo puntualiza en las obligaciones del vendedor y del exportador: primero la entrega de la mercadería, después transmitir la propiedad, entrega de documentación relacionada con la mercancía entregada, como lo puntualiza el contrato de compraventa internacional, y el transporte si así se ha llegado al acuerdo, como en el reconocimiento de la mercancía. Hill-Mifud 2022. Según la Convención de Viena de 1980, las obligaciones del comprador en su capítulo 13, en su artículo 53, puntualiza: el comprador deberá de pagar el precio de mercaderías y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato y en el presente convenio. Las obligaciones del comprador o importador: primero el pago de la mercadería adquirida, recibiendo la mercancía. En el caso del comprador que no cumpla con sus obligaciones, el vendedor deberá de exigir al comprador el cumplimiento de las obligaciones, declarar terminado el contrato o exigir una indemnización por daño y perjuicio por incumplimiento del contrato. MIFUD 2022. Según la Convención de las Naciones Unidas de los Contratos de Compraventa Mercantil 2011, en su artículo 53, el comprador deberá pagar el precio de la mercadería y recibirla con las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. Asimismo, en este mismo convenio, en su artículo 58, párrafo 3, el comprador no estará obligado a pagar los precios mientras que no haya tenido la posibilidad de examinar la mercancía, a menos que las modalidades de entrega o pago pactado por las partes sean incompatibles con esta posibilidad. 5. La parte no señaló legislación alguna. Entonces, ¿qué debe de aplicarse? Puesto que las partes no señalaron legislación alguna, se considera que será regulado por la Comisión de las Naciones Unidas mediante los contratos de compraventa internacional sobre mercadería, ya que tanto España como Nueva Zelanda forman parte de esta convención, por lo que se tendrá intervención de esta convención para la regularización de los contratos. Convención de las Naciones Unidas de los Contratos de Compraventa Internacional de Mercadería 2011. Para buscar seguridad jurídica a los actos de comercio internacional en donde se pueda reducir gastos de operación. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sin fecha. 6. Considero que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato. ¿Qué opción crees que tenga el hospital frente al contrato? Considero importante mencionar que frente a este imprevisto, la primera opción sería hablar con el vendedor para llegar a un posible acuerdo, restituyendo los materiales maltratados y el faltante. La segunda opción será prescindir del contrato y la devolución de la mercancía. Según la Convención de las Naciones Unidas de los Contratos de Compraventa Internacional de Mercadería 2011, en su artículo 74, la indemnización de estos daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato en que haya incurrido una de las partes comprenderá el valor de la pérdida sufrida, el de la ganancia dejada de obtener por la otra parte. Como consecuencia del incumplimiento, esa indemnización no podrá exceder de la pérdida de la parte que haya incurrido en el incumplimiento hubiera imprevisto o previsto en el momento de la celebración del contrato, tomando en consideración los hechos de que tuvo o debía de haber tenido conocimiento en ese momento como consecuencia posible del incumplimiento del contrato.
Según ese mismo convenio en su artículo 75, si se disuelve el contrato y si de manera razonable dentro de un plazo razonable después de la resolución el comprador procede a una compra de reemplazo o el vendedor a una venta de reemplazo, la parte que exija la indemnización podrá obtener la diferencia entre el precio del contrato y el precio estipulado en la operación del reemplazo, así como cualesquiera otros daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 74. 7. ¿Qué crees que procede la cancelación del contrato? Sí, pero se puntualizan los términos del contrato que se pactó según la Convención de las Naciones Unidas 2011, según el artículo 25. El incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando cause a la otra parte un perjuicio tal que prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación. En la misma convención, en el artículo 45, fracción 2, el comprador no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios, aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho. Artículo 45, fracción 3, cuando el comprador ejercite una acción por incumplimiento del contrato, el juez o árbitro no podrá conceder al vendedor ningún plazo a gracia. A manera de conclusión, enunciamos algunas cláusulas que pretendo sean aplicables en el caso del Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins & Phillips. 1. Debe de contener descripción clara del objeto del embalaje para su propio cuidado de la mercancía. Revisión de la carga por parte de la autoridad más arte de parte del Hospital Caminemos Juntos para evitar conflictos. En el modo del embalaje sea de acuerdo a la distancia y lugar, ya que el manejo de la mercancía al subir y bajar se maltrata la mercancía y el embalaje. 4. El tipo de transporte que se utiliza para el envío de la misma circunstancia del punto anterior. 5. Información al cliente si la compañía vendedora no tiene los requerimientos completos solicitados para poder entregar lo tenido y posterior mandar un segundo envío, o si cancelación inmediata al pedido para evitar problemas posteriores y resolver en tiempo y forma. 6. Acordar montos de pago si son antes de la entrega en depósito bancario o contraentrega de la mercancía. Y el principal que considero es siempre puntualizar las cláusulas en el contrato que se realiza. Muchas gracias por su amable atención. Espero que haya sido completa mi investigación y hasta pronto. Bye.